es socia de la asociación y es una persona que siempre ha estado cerca nuestro y que se ha mostrado comprometida con la causa Provida. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional del Litoral, tiene el doctorado en Derecho de la Universidad Austral, es profesora titular de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica Argentina, sede Paraná, y es directora del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe, entre otras actividades. No les voy a sacar demasiado tiempo, les vuelvo a agradecer la presencia, les destaco que en definitiva es muy importante que ustedes participen y que los vamos a tener al tanto de lo que se vaya generando en el futuro, porque creemos que esta es una buena oportunidad. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con la compañía de la doctora Didier. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a la Asociación Civil Abogados por la Vida por esta invitación, y también a la Universidad Católica de Santiago del Estero, que patrocina también este encuentro virtual. Bueno, yo para exponer este tema, que sinceramente es de una profundidad muy grande, y uno siente que va a faltar el tiempo, preparé un PowerPoint como para no detenerme en los aspectos que ya, como la mayoría de los que participamos de este encuentro somos abogados o profesionales de la salud, que ya están más o menos interiorizados de esta temática. Preparé un PowerPoint, voy a compartir pantalla. Por favor, Juan Pablo, habilitame la función de compartir pantalla, porque me sale el anfitrión inhabilitó la función. Necesito que me la habilites. ¿Me escuchaste, Juan Pablo? Sí, probar ahí, por favor. Perfecto. Bien. Bueno, ¿pueden ver todos? Estamos bien, yo por no estoy viendo. Perfecto. No. Bien. Bueno, la objeción de conciencia, no sé qué pasa que no puedo bajar, ahí está, ha sido definida como el derecho a no cumplir con un deber impuesto por una norma constitucional, convencional, legal o reglamentaria, en virtud de resultar contraria a las convicciones éticas o religiosas de la persona física o jurídica, siempre y cuando de dicho incumplimiento no se produzca un daño a terceros o un daño grave al bien común, no evitable por otros medios. Hay determinados requisitos que se han planteado para el ejercicio de la objeción de conciencia y que han surgido jurisprudencialmente, porque, como ustedes saben, la objeción de conciencia es un derecho que, en primer lugar, tuvo creación pretoriana y luego fue consagrado legislativamente, si bien siempre con un fundamento constitucional y convencional, como veremos. Entre las condiciones para su ejercicio, en el leading case Portillo sobre objeción de conciencia al servicio militar, la Corte exigió la sinceridad del objetor. En segundo lugar, esta oposición a cumplir con un deber impuesto por alguna norma debe fundarse en razones éticas o religiosas. Pueden ser solo razones éticas, pueden ser solo razones religiosas, o pueden ser razones éticas y religiosas, pero no podrían ser, por ejemplo, razones políticas. Por otra parte, la Cámara de los Lores, en un caso que fue el caso Williamson, exigió que esa objeción de conciencia esté fundamentada en razones que tengan cierto grado de seriedad e importancia. Es decir, que no sean cuestiones baladíes, cuestiones que no revisten trascendencia alguna. Y finalmente también esta objeción de conciencia tiene que ser compatible
con unos estándares elementales de dignidad humana. Ya vamos a ver que no estaría dentro del ámbito protegido por un ejercicio regular y razonable de la objeción de conciencia, aquella conducta por la cual se pretendiera, por ejemplo, atentar directamente contra un bien humano básico, como el bien humano de la vida, ¿no?, o de la integridad física. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una persona que, invocando razones religiosas, pretenda justificar prácticas como la mutilación femenina. Indudablemente que este tipo de conductas no estarían amparadas dentro de lo que es un ejercicio razonable, una esfera de funcionamiento razonable de la objeción de conciencia. ¿Por qué la objeción de conciencia ha recibido cierta resistencia en algunos sectores, si bien cada vez se impone con mayor fuerza en la cultura jurídica occidental? Y especialmente por ese temor a que la objeción de conciencia ponga en crisis la autoridad del sistema jurídico. Pero en realidad, la objeción de conciencia, como cualquier otro derecho fundamental, no es una libertad absoluta, no es una libertad ilimitada, sino que está amparada por la Constitución, por los tratados internacionales de derechos humanos, en la medida en que se ejercite de modo razonable. Y ya vamos a ver que esas pautas para considerar cuándo estamos frente a un ejercicio razonable del derecho pueden ser determinadas a través del principio de razonabilidad o proporcionalidad. Este último nombre es el que se utiliza fundamentalmente en el derecho continental europeo. Entonces, bueno, obviamente que la objeción de conciencia, como cualquier otro derecho fundamental, no es una libertad ilimitada, ¿no? La libertad de expresión no es decir lo que yo quiero a través de los medios de comunicación, aun si con estas manifestaciones daño el honor o la privacidad de una persona, ¿no? Y obviamente que no puede afectarse gravemente el bien común siempre que esos daños no se puedan evitar por otros medios. Esta última parte del concepto ya vamos a ver que es muy importante porque implica aplicar uno de los juicios que integran la estructura del principio de proporcionalidad, que es el juicio de necesidad. Hay otro elemento fundamental. La autoridad administrativa judicial carece de competencia para examinar la corrección de la objeción de conciencia, ¿no? Es decir, la autoridad administrativa judicial no puede decir, a ver, el fundamento es correcto o incorrecto. Vamos al caso Portillo. En el caso Portillo, Portillo era católico, objeta el servicio militar y la Corte no le dice, pero usted está interpretando incorrectamente la doctrina católica que no se opone al servicio militar. La Corte no entra a juzgar la corrección de la interpretación que hace Portillo sobre el quinto mandamiento, no matarás. Porque no tiene competencia para eso, porque justamente acá lo que tiene que respetar el tribunal y la autoridad es la conciencia, el dictado de la conciencia de cada persona. Y en algunos supuestos, como el caso del servicio militar, se impone una prestación sustitutiva para salvaguardar el principio de igualdad en las cargas públicas. No así en otros casos, como la objeción de conciencia al aborto, donde no se requiere imponer una prestación sustitutiva, porque el profesional objetor, que en el momento en que el no objetor está realizando un aborto, está cumpliendo sus horas de trabajo, realizando otro tipo de prácticas médicas. Entonces, obviamente, en ese caso, no habría afectación al principio de igualdad en las cargas públicas. Y otro elemento que es fundamental, la objeción de conciencia solo puede reglamentarse por ley formal emanada del Congreso o de la legislatura. Es decir, que la resolución 1/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, que reglamenta la objeción de conciencia, es nula de nulidad absoluta, porque el ministro de Salud es incompetente para reglamentar un derecho fundamental, lo mismo que el decreto del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, que adhiere a esa resolución.
¿Por qué razón la objeción de conciencia debe reglamentarse por ley formal? En primer lugar, hay una exigencia convencional. La misma Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la libertad religiosa y de conciencia solo se puede limitar por ley. Y ya vamos a ver qué otros requisitos más establece. Pero solo se puede limitar por ley, y la Corte Interamericana, en la opinión consultiva sobre colegiación obligatoria de periodistas, ya estableció que el término ley, utilizado en la Convención, debe ser entendido como ley emanada del Poder Legislativo, es decir, del Congreso. Entonces, aquí tenemos un primer vicio de tipo formal, el vicio de incompetencia, que hace nulo, de nulidad absoluta, aquel reglamento, como la Resolución 1/2020 del Ministerio de Salud de la Nación y el Decreto 7/2020 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, que adhiere a esa resolución, que ya vamos a ver en qué aspectos reglamenta la objeción de conciencia. El fundamento constitucional de la objeción de conciencia, ustedes lo conocen, no me voy a explayar, conocen el leading case Portillo, ¿no? Está el artículo 14, el artículo 19, el artículo 16 de la Constitución Nacional. Tenemos también los tratados internacionales de derechos humanos, que también contemplan la libertad religiosa y de conciencia. Tiene reconocimiento legislativo en la ley que estableció el servicio militar voluntario, en la ley de salud sexual y procreación responsable, en el decreto reglamentario de la ley de salud sexual y procreación responsable, en la ley de contracepción quirúrgica, en la ley que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, en la ley que crea el Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la provincia de Santa Fe, en la ley provincial número 4931, que establece el Código de Ética de los Profesionales del Arte de Curar y sus ramas auxiliares, donde dice que todo profesional debe tener derecho de ejercer y recetar libremente de acuerdo a su ciencia y conciencia, la ley provincial que regula el ejercicio de la enfermería. Bueno, la provincia de San Luis es la única provincia que en la Argentina tiene una ley de objeción de conciencia. Se puede ejercer en diversos ámbitos, ¿no? En el ámbito del servicio militar, que es donde nace la objeción de conciencia, en el ámbito sanitario, con relación al aborto, a la eutanasia, en el ámbito de la educación, en el ámbito laboral, con relación al juramento, con relación a la manipulación genética. ¿Y quiénes pueden ejercer la objeción de conciencia? Este es un punto importante porque está controvertido en la doctrina. Las personas físicas, indudablemente. Entiendo que también, y hay serios fundamentos, y así el orden jurídico argentino lo ha receptado, las personas jurídicas pueden plantear objeción de conciencia o de ideario, ¿no? Hay autores, como por ejemplo Navarro Floria, él es partidario de referirse a la objeción de ideario, al ideario institucional. Independientemente del nombre que le pongamos, lo cierto es que ello implica afirmar, considerar, reconocer que las personas jurídicas, civiles o comerciales, tienen y pueden ejercer este derecho de la objeción de conciencia institucional. ¿Cuáles son las razones que incluso se pusieron de relieve en el debate del año 2018, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley de aborto en la Argentina? Como uno de los requisitos de la objeción de conciencia es la sinceridad del objetor, se ha sostenido que las personas jurídicas no tienen conciencia y por tanto no pueden objetar. Frente a este primer argumento, cabe contestar lo siguiente. Los tratados internacionales de derechos humanos reconocen la libertad religiosa y de conciencia de modo tal que ésta pueda ser ejercida individual o colectivamente, dicen. Esto significa que este derecho se puede ejercer en forma individual, con otros, es decir, de modo asociado. La objeción de conciencia institucional también se deriva del derecho de asociación. La conciencia que interesa al derecho no es la que queda relegada en la interioridad del sujeto, es la que se exterioriza.
a través de actos, a través de conductas. De lo contrario, es irrelevante para el derecho. Esta exteriorización de la conciencia a través de actos o de conductas se puede llevar adelante en forma individual o asociada. ¿Por qué? Porque toda conducta se realiza en aras de alcanzar un fin. Nadie obra porque sí, obra por un fin. Hay fines que los seres humanos solo podemos alcanzar si nos asociamos, unidos a otros. Solos no podemos alcanzar determinados fines. Entonces, cuando nos asociamos para alcanzar esos fines, exteriorizamos nuestras convicciones, impregnamos esa finalidad del ideario de nuestras convicciones éticas, de nuestras convicciones religiosas, esto es, y lo plasmamos a través de lo que se llama el ideario institucional. El ideario institucional que podría estar plasmado en el estatuto social, por ejemplo, el objeto social podría establecer los principios bioéticos, éticos o religiosos de esa persona jurídica, o podría, por ejemplo, el estatuto establecer un órgano de la sociedad o de la asociación o de la persona jurídica de que se trate con competencia para dictar ese ideario institucional. Luego habría que realizar una presentación ante la autoridad que autorizó el funcionamiento del centro de salud, por ejemplo, explicitando las prácticas objetadas o los contenidos objetados, y comunicar también, esto es recomendable, a los usuarios del servicio educativo, si es una escuela, o a los pacientes, si es una clínica o sanatorio, las prácticas objetadas y el ideario institucional. La objeción de conciencia ha tenido recepción jurisprudencial, no solo la individual, sino también la institucional. La institucional fue receptada en el caso Sanatorio Allende, un caso de un juzgado de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene una abundante jurisprudencia. La última y más interesante es el caso Hobby Lobby, donde admite, en el marco de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, la objeción de conciencia de 3 sociedades anónimas de familia. El Tribunal Constitucional Español, ya en el año 1985, calificó a la objeción de conciencia como un derecho fundamental que no necesita de la interposición del legislador. Esto es importante, ¿no? A veces uno escucha en los medios, y el proyecto de ley de aborto no reconoce la objeción de conciencia, pero es que no es necesario que lo diga. La objeción de conciencia es un derecho constitucional, y aunque no haya ley, igualmente se debe reconocer. O sea que, en realidad, la no previsión del derecho no es un obstáculo para su ejercicio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este fallo del año 2011 sobre objeción de conciencia al servicio militar, el caso Bayoyan contra Armenia, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha dicho que aunque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no menciona expresamente la objeción de conciencia, el comité cree que ese derecho puede derivarse del artículo 18. Me interesa sobre todo detenerme en las vinculaciones entre el derecho a la igualdad y la objeción de conciencia, ¿no? Todos los seres humanos somos titulares por igual de los derechos a la libertad de conciencia y religiosa. En esta libertad de conciencia y religiosa es que se fundamenta el derecho a la objeción de conciencia. O sea, la objeción de conciencia es una modalidad de la libertad religiosa y de conciencia. Y al mismo tiempo, dicen los tratados internacionales de derechos humanos, nadie debe ser discriminado con sustento en su religión o en su opinión ética. Esta íntima relación entre derecho a la igualdad y objeción de conciencia fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia Argentina en los casos Portillo, Bamondes y Asociación Testigos de Jehová. El ejercicio de la objeción de conciencia no debería traer como consecuencia ningún perjuicio para el objetor en el sentido de que el objetor sea discriminado, por ejemplo,
mediante la modificación de horarios, funciones o tareas, u otorgarle menor puntaje en un concurso público, por ejemplo, en lo que es la carrera hospitalaria. Tampoco se debería impedir el ingreso a la carrera hospitalaria, a la carrera docente o al sector público en general, ni vedar el ejercicio o el acceso a cargos directivos o jefaturas. Todas estas conductas deberán considerarse como discriminatorias por estar basadas en criterios de discriminación expresamente prohibidos en los tratados internacionales de derechos humanos, como son la religión y la opinión ética. Ustedes vieron que los tratados internacionales de derechos humanos se refieren, cuando mencionan los criterios sospechosos de discriminación, dicen opinión política o de cualquier otra índole. Bueno, dentro del término cualquier otra índole, uno podría incluir también la opinión ética. O, por ejemplo, otra conducta discriminatoria sería el negar el ingreso a residencias, concurrencias o carreras de nivel superior. Fíjense que este tema de la importancia de no discriminación al objetor de conciencia ha sido motivo por el cual la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la resolución 1763 del año 2010, estableció que se prohíbe coaccionar o discriminar a personas o instituciones. Está reconociendo la objeción de conciencia institucional que se nieguen a participar o colaborar en un aborto. Estados Unidos, en la Ley de Salud Pública, de Servicios de Salud Pública, también dispone que ninguna entidad que reciba fondos federales podrá ser discriminada ni podrá discriminar en el acceso o la promoción en el empleo a los médicos u otro personal de salud que se niegue a desempeñarse en un procedimiento de aborto o esterilización por razón de sus convicciones religiosas o morales, ¿no? Y también prohíbe la discriminación de los concursantes. O sea, hay una fuerte protección, hay una gran protección de la objeción de conciencia que podemos ver en esta resolución del Consejo de Europa y en esta ley de Estados Unidos. Y nosotros también en la Argentina tenemos normas que protegen a los objetores de conciencia. Por ejemplo, la ley antidiscriminatoria número 23.592, en su artículo 2, ¿no? Ahí vemos que está prevista expresamente que se va a considerar acto o omisión discriminatoria cuando se perjudica a una persona por motivo de su raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial. La Constitución de Santa Fe, en su artículo 12, también dice que no se puede suprimir o limitar el ejercicio de un derecho en razón de profesarse determinada religión. Bueno, y por supuesto tenemos el artículo 16 de la Constitución. Y me interesa detenerme en esto del escrutinio estricto o examen intensivo de razonabilidad. La Corte Suprema de Argentina, a partir del caso Hoft contra la provincia de Buenos Aires, y luego lo reitera en Gottschalk ante Valdés, Partido Nuevo Triunfo, y en otros fallos posteriores también, ha sentado doctrina en el sentido de que la utilización de los criterios expresamente prohibidos en los tratados internacionales de derechos humanos se presume inconstitucional. Es decir, hay una presunción de inconstitucionalidad. Cuando a una persona se le deniega el derecho a objetar, se la está discriminando. Cuando se le deniega de modo irrazonable, ¿verdad? Se la está discriminando porque se la está tratando de modo desigual. Es decir, no se respeta lo que se llama la igualdad proporcional. ¿Qué es la igualdad proporcional? Es esa igualdad conforme a la cual a cada uno se le debe dar no lo mismo, sino conforme a su función,
a su capacidad, a su idoneidad, ¿no? Entonces, en este caso, si bien al objetor de conciencia se lo trata igual que al resto de los sujetos destinatarios de la obligación, se está violando la igualdad proporcional que es propia de la justicia distributiva, ¿no? No se lo está tratando en proporción a sus convicciones éticas, a sus convicciones religiosas. Y en ese sentido se lo está discriminando, porque el concepto de discriminación no solo implica un trato desigual y razonable, sino también la discriminación por indiferenciación. Este es un concepto muy importante en materia de libertad religiosa y de conciencia. El concepto de discriminación por indiferenciación. El ejercicio de la libertad religiosa y de conciencia exige que el Estado diferencie en el trato. Y esta exigencia de diferenciación, de distinción, también es una exigencia del principio de igualdad. Fíjense ustedes que en el caso García contra FIP, sobre impuesto a las ganancias de los jubilados, no tiene nada que ver con esto, pero sí la doctrina de la Corte ahí es clara, ¿no? Cuando dice el principio de igualdad no solo exige no efectuar distinciones de trato irrazonables, sino que también exige que no se debe tratar igual a quienes se encuentran en desigualdad de circunstancias. El objetor se encuentra en desigualdad de circunstancias con relación a los sujetos destinatarios de la obligación. Por eso, esta discriminación, en razón de sus convicciones éticas o religiosas, está sujeta a un escrutinio estricto o a un examen intensivo de razonabilidad. Doctora Didier. Sí. En un momento se va a cortar, vuelvo a recordarle a todos que vuelvan a ingresar por el mismo link, si todo va bien. Perfecto. Ha quedado mucha gente fuera, le pedimos disculpas, si tienen algún conocido que nos están escuchando, llega hasta 100, así que les pedimos disculpas. Bien. Gracias. Bien. La resolución 1/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, como decíamos, es nula de nulidad absoluta, deniega la objeción de conciencia institucional, no admite la objeción de conciencia por las acciones previas y posteriores al aborto, establece el deber de informar sobre el derecho a acceder al aborto, establece el deber de derivación del objetor a un profesional no objetor, y dice que si no hay un profesional disponible para realizar el aborto en forma oportuna, el plazo es 10 días, no se puede ejercer la objeción. Sobre la incompetencia del ministro ya me referí. Esta reglamentación, además, aun cuando se estableciese por ley, sería inconstitucional por violar el principio de razonabilidad. ¿Por qué se viola el principio de razonabilidad? En primer lugar, esta reglamentación no logra sortear ni el juicio de adecuación ni el juicio de necesidad. El juicio de necesidad, que integra la estructura del principio de razonabilidad, indica que siempre el legislador debe escoger por la medida menos restrictiva del derecho. ¿Por qué al profesional se le obliga a informar sobre el acceso al aborto cuando podría el mismo Estado cumplir con ese deber de información? ¿Por qué se le obliga a derivar a otro profesional cuando podría ser el mismo Estado, dispuesto a promover la práctica abortiva, el que efectúe directamente la canalización de la consulta a un profesional no objetor? Es decir, existen medidas menos restrictivas que permitirían mantener inalterable el contenido esencial del derecho a la objeción de conciencia. Es decir, habría medidas menos restrictivas del derecho, que no son recogidas por esta resolución. Al objetor se le impone la obligación de derivar y de informar, lo cual para el objetor implica participar de un modo necesario en una práctica que considera intrínsecamente mala por atentar directamente contra la vida de un ser humano inocente. Por otra parte, se le deniega la objeción para los actos previos y posteriores al aborto.
para los actos previos al aborto, como ecografías, tomar la presión, etc. A ver, esos actos son necesarios. La misma resolución 1/2020 dice actos necesarios para realizar la práctica. Y luego se explaya diciendo, bueno, estos actos no implican participar directamente del aborto, entonces no habría razón para que se objete. Ahí la autoridad se está inmiscuyendo en el fundamento de la objeción. La autoridad no puede juzgar la corrección de la objeción. No le puede decir al objetor, disculpe, pero usted está objetando algo que no debería objetar. A ver, espere, para mi conciencia, participar en un acto preparatorio de una práctica que considero lesiva del derecho a la vida es violentar mi conciencia y por tanto mi dignidad humana. Entonces, la autoridad no puede inmiscuirse en ese juicio ético que le incumbe únicamente a cada persona. Por otra parte, la atención posterior obligan a que se inmiscuya en la atención posterior. Bueno, a ver, ¿debería el Estado prever que el objetor debería el Estado prever que haya atención con posterioridad a la práctica? Por supuesto que si es un caso donde no hay nadie y el profesional está solo, bueno, no puede dejar que se muera la persona, eso es claro, ¿no? Sería violar el deber de asistencia que tiene todo profesional de la salud. Indudablemente no le queda alternativa, pero ¿por qué exponerlo a esa situación que le resulta sumamente contraria a su conciencia y violatoria de la dignidad humana? ¿Por qué no prever agentes sanitarios no objetores? Porque no encontramos, puede ser la respuesta. Bueno, pues si no encuentra, deberían preguntarse por qué no encuentran. ¿No será entonces que esto que se pretende promover como un derecho, en realidad está en las antípodas del derecho? Luego, también la resolución 1/2020 deniega la objeción de conciencia institucional. Y fíjense ustedes la contradicción. La Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable Nacional prevé expresamente la posibilidad de la objeción, fundada en el ideario institucional, a las instituciones de salud y a las instituciones educativas. Y mediante una resolución del ministro se pretende denegar la objeción de conciencia frente a un acto que es muchísimo más grave, porque es atentar contra la vida de un ser humano. Indudablemente que, además de la nulidad por la incompetencia, podríamos aplicar el argumento a fortiori, ¿no? El argumento a fortiori, quien puede lo menos, puede lo más. Si la ley me autoriza como institución a objetar, a no cumplir con determinadas normas de la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, con mayor razón aún se me debe autorizar a no cumplir con esta resolución del Ministerio de Salud de la Nación. Porque quien puede lo más, quien puede lo más, puede lo menos. Bien. Afortunadamente Zoom nos ha dado más tiempo de lo que yo me imaginaba, ¿no? Me apuré al exponer pensando que no tendríamos más tiempo. Creo que hasta aquí está lo esencial que me interesaba señalar, ¿no? Sobre todo, bueno, destacar en qué aspecto la resolución 1/2020